Nadie en Córdoba supo jamás su verdadero nombre. Algunos decían que se llamaba Soledad, otros juraban que era María, pero la mayoría simplemente la conocía como la mulata. Lo que todos sabían con certeza es que aquella mujer hermosa, de piel canela y ojos que parecían guardar los secretos del universo, jamás envejecía. Pasaban los años, las décadas, y mientras los rostros a su alrededor se llenaban de arrugas y el cabello se tornaba gris como ceniza, ella permanecía igual, inmutable como las montañas que rodeaban la villa de Córdoba, en el corazón de la Nueva España. Era el año de gracia de 1672, y la villa de Córdoba bullía de vida bajo el sol implacable de Veracruz. Las calles empedradas resonaban con el traqueteo de carretas cargadas de caña de azúcar y los gritos de comerciantes que ofrecían sus mercancías desde pequeños puestos de madera. La plaza principal, dominada por la iglesia de la Inmaculada Concepción, con su fachada blanca y sus campanas que marcaban las horas santas, era el corazón donde latía toda la vida del pueblo. En una casa modesta pero digna, alejada a apenas 3 calles de la plaza, vivía ella. La casa era de adobe pintado de blanco, con un portal sombreado por bugambilias color magenta que trepaban por las paredes como dedos retorcidos. Un pequeño jardín interior escondía plantas que nadie más cultivaba, hierbas de hojas plateadas, flores nocturnas que solo abrían sus pétalos bajo la luna, raíces nudosas que parecían tener formas casi humanas. Si esta historia te está atrapando, suscríbete al canal Cuentos de la Tierra y déjanos en los comentarios desde qué país o ciudad nos estás escuchando. Tu apoyo nos ayuda a seguir contando estas historias que merecen ser recordadas. Ahora sí, continúa con este relato. La mulata no era como las demás mujeres de Córdoba. Mientras las damas españolas se encerraban en sus casas señoriales, protegiendo su piel blanca del sol tropical, y las indígenas y mestizas trabajaban inclinadas en los campos o servían en las cocinas de los patrones, ella caminaba libre por las calles, con la cabeza en alto y una sonrisa enigmática que perturbaba a quienes la miraban. No se inclinaba ante nadie, no pedía permiso, no buscaba marido. Su fama había crecido lentamente, como crece la hiedra en los muros antiguos. Primero fueron las mujeres del mercado quienes comenzaron a susurrar su nombre. Refugio, la vendedora de chiles secos, había estado 5 años sin concebir un hijo. Los médicos españoles le habían sangrado las venas. Los curanderos indígenas le habían dado brebajes amargos, el sacerdote le había hecho rezar rosarios interminables. Nada había funcionado, hasta que una tarde, desesperada, tocó a la puerta de la casa de bugambilias. La mulata la recibió sin preguntas. La hizo pasar a un cuarto fresco, donde el aire olía a hierbas secas y a algo más, algo indefinible que hacía cosquillas en la nariz y aceleraba el corazón. Le preparó una infusión de hojas verde oscuro en un jarro de barro. Le dijo que la bebiera durante 7 noches seguidas bajo la luna creciente. Refugio lo hizo. Al año siguiente sostenía en brazos a un niño robusto de mejillas coloradas. La noticia corrió como pólvora. Pronto vinieron otros. Esteban, el herrero que había perdido 3 dedos en un accidente y cuya mano se había infectado con una gangrena que amenazaba con llevárselo a la tumba. La mulata le aplicó cataplasmas de hierbas malolientes, le hizo beber tónicos que sabían a tierra y a ceniza. En 2 semanas la infección había desaparecido. Cirilo, el comerciante que había perdido su fortuna en un mal negocio con los comerciantes de la Ciudad de México, acudió a ella no por medicina, sino por consejo. La mulata le habló durante horas, le reveló cosas que nadie podía saber sobre las personas con quienes trataba. Le advirtió sobre traiciones que aún no ocurrían. Cirilo siguió sus palabras.
En 6 meses había recuperado su fortuna y más. Pero no todos venían por ayuda. Trinidad, la esposa del escribano del cabildo, llegó una noche envuelta en un rebozo oscuro, mirando por encima del hombro como si la persiguieran los fantasmas. Tenía el rostro marcado por moretones mal disimulados con polvos. Su esposo la golpeaba cada vez que el pulque le calentaba la sangre. La mulata no le dio hierbas, le dio algo más valioso, palabras. «El miedo es una jaula que tú misma construyes», le dijo. «Pero también tú puedes destruir esa jaula». Trinidad escuchó. Algo cambió en sus ojos. Meses después, cuando el escribano levantó la mano de nuevo, ella la detuvo en el aire y le miró con tal furia que el hombre retrocedió. Nunca más volvió a tocarla. Así fue como la mulata se convirtió en la abogada de los casos imposibles. Los sin esperanza, los desesperados, los olvidados por Dios y por los hombres, todos encontraban el camino a su puerta. Y ella a todos atendía, sin importar si eran españoles altivos, mestizos humildes o indígenas que apenas hablaban castellano. Nunca cobraba. A veces aceptaba un pollo, un saco de maíz, unas monedas. Otras veces simplemente daba la espalda y cerraba la puerta, dejando al visitante con su regalo en las manos y una deuda de gratitud que jamás podría pagarse. Pero en Córdoba, como en todos los pueblos pequeños, el éxito de unos alimenta la envidia de otros. Y la envidia, como el fuego en el llano seco, se propaga rápido y devora todo a su paso. Don Martín de Ocampo y Hinojosa era el alcalde mayor de Córdoba. Un hombre de 45 años, corpulento como un toro de lidia, con bigotes encerados que se retorcía con los dedos cuando estaba pensando. Había llegado a Córdoba 5 años atrás, enviado por el virrey para poner orden en aquella villa inquieta donde los comerciantes evadían impuestos y los esclavos fugitivos encontraban refugio en los montes cercanos. Era viudo. Su esposa, una madrileña de buena familia, había muerto de fiebres 2 años después de llegar a la Nueva España, dejándolo solo en aquella tierra que él consideraba bárbara y hostil. Don Martín vio a la mulata por primera vez en la plaza, un domingo después de misa. Ella caminaba con un canasto de frutas en el brazo, vestida con un huipil blanco bordado con flores rojas. El sol arrancaba destellos dorados de su piel. Cuando pasó junto a él, lo miró directamente a los ojos durante un instante que pareció durar una eternidad. Don Martín sintió algo que no sentía desde hacía años, un fuego en el pecho que no tenía nada que ver con la fiebre. Comenzó a buscar excusas para verla. Pasaba por su calle más a menudo de lo necesario. Preguntaba por ella con disimulo. Finalmente, una tarde de calor sofocante, se presentó en su puerta. La mulata lo recibió con cortesía fría, como recibía a todos sus visitantes. Le ofreció agua fresca de Jamaica. Don Martín bebió, pero su garganta seguía seca. Habló con torpeza, cosa extraña en un hombre acostumbrado a dar órdenes y a ser obedecido. Le habló de su soledad, de su posición, de la fortuna que controlaba. Le ofreció todo: una casa grande, sirvientes, vestidos de seda traídos de Manila, joyas, respeto. Le pidió que fuera su esposa. La mulata escuchó en silencio. Cuando don Martín terminó, ella simplemente dijo: no. Una sola palabra, firme, final, como el portazo de una tumba. Don Martín sintió que algo se quebraba dentro de él. No era solo orgullo herido, era furia, era humillación. ¿Cómo se atrevía aquella mujer, aquella mulata sin apellido ni familia conocida, a rechazar la oferta de un hombre de su posición? Él, descendiente de conquistadores, representante del rey, la estaba elevando de su condición inferior, y ella lo desechaba como si fuera un mendigo pidiendo limosna.
Salió de aquella casa con el rostro enrojecido y el corazón convertido en piedra. El amor despreciado se transformó en odio, y el odio busca venganza. Comenzó sutilmente. Don Martín tenía poder y sabía usarlo. Empezó a sembrar dudas. En las tertulias de las casas principales dejaba caer comentarios casuales. Es extraño que esa mujer nunca envejezca, ¿no les parece? En las reuniones del cabildo mencionaba con preocupación los casos inexplicables de curaciones milagrosas. ¿Cómo puede una simple herbolaria lograr lo que ni los médicos de la universidad pueden hacer? Las semillas de la sospecha cayeron en tierra fértil. La sociedad colonial de la Nueva España vivía en terror constante de lo sobrenatural, de lo diabólico. La Iglesia había enseñado bien sus lecciones. Detrás de cada sombra acechaba Satanás, buscando almas para arrastrar al infierno. Y las mujeres, especialmente las mujeres hermosas e independientes, eran las presas favoritas del maligno. Los rumores comenzaron a circular. Alguien juró haber visto a la mulata en 2 lugares al mismo tiempo. Otro aseguró que sus gallinas dejaron de poner huevos después de que ella pasara frente a su casa. Una mujer histérica afirmó que la había visto volar sobre los tejados en noches de luna nueva, montada en un palo de escoba. El padre Cristóbal, el párroco de la iglesia de la Inmaculada Concepción, era un hombre nervioso de manos temblorosas y conciencia inquieta. Llevaba 15 años en Córdoba, predicando cada domingo sobre el fuego del infierno que esperaba a los pecadores. Cuando don Martín fue a verlo con sus preocupaciones sobre la mulata, el padre Cristóbal sintió que se le helaba la sangre. «Padre», dijo don Martín con voz grave, «tengo el deber de advertirle sobre una situación que amenaza las almas de esta villa. Hay una mujer que practica artes prohibidas. He tratado de ignorarlo, pero mi conciencia no me deja descansar. El diablo trabaja en Córdoba y usa las manos de esa mulata para hacer su obra». El padre Cristóbal tembló. Había oído hablar de casos de brujería en otras partes de la Nueva España. En Zacatecas, una mujer había sido quemada por confesar que volaba a los aquelarres nocturnos. En Puebla, un hombre fue torturado hasta que admitió haber vendido su alma al demonio a cambio de conocer el futuro. El Santo Oficio de la Inquisición no perdonaba. No podía perdonar. Porque perdonar la herejía era condenar al mundo entero. ¿Estás seguro de estas acusaciones, don Martín?, preguntó el padre con voz temblorosa. «Tan seguro como de que Cristo murió en la cruz», respondió el alcalde, santiguándose con exagerada piedad. El padre Cristóbal sabía lo que tenía que hacer. Escribió una carta al Tribunal del Santo Oficio en la Ciudad de México. La redactó con mano temblorosa, pero con determinación férrea. Denunciaba a la mujer conocida como la mulata de Córdoba por los delitos de brujería, herejía, pactos demoníacos y otras abominaciones contra la Santa Fe Católica. La carta viajó en la valija de un correo que partió en una mañana nublada de septiembre. 3 semanas después, la respuesta llegó. Los emisarios de la Inquisición entraron en Córdoba una tarde de octubre cuando el cielo se teñía de naranja y oro. Eran 5 hombres vestidos de negro, montados en mulas oscuras como el carbón. Al frente cabalgaba el comisario inquisitorial, Fray Domingo de Aguirre, un dominico de rostro severo y ojos como pedernales. Llevaba la autoridad del Santo Oficio, que era mayor que la del virrey mismo. No perdieron tiempo. Esa misma noche, acompañados por don Martín y 6 alguaciles armados con arcabuces y espadas, se dirigieron a la casa de Bugambilias. La mulata estaba en su jardín, regando las plantas bajo la luz de la luna creciente. Cuando escuchó los golpes en su puerta, no mostró sorpresa. Era como si hubiera estado esperándolos. «Abrid en nombre del Santo Oficio».
tronó la voz de Fray Domingo. La mulata no abrió. Los alguaciles derribaron la puerta de una patada. La madera crujió y se astilló. Entraron como marea negra, llenando el pequeño espacio con su violencia. La encontraron de pie junto a sus plantas, serena como la superficie de un lago en una mañana sin viento. No intentó huir, no gritó. Solo miró a don Martín, que entraba detrás de los soldados con una sonrisa triunfante en los labios. ¿Por esto?, preguntó ella suavemente. ¿Por orgullo herido mandas destruir una vida? Don Martín no respondió. No podía sostener su mirada. Fray Domingo se adelantó. Mujer, estás acusada de brujería, herejía y pactos con el demonio. Serás llevada ante el tribunal del Santo Oficio para ser juzgada. ¿Tienes algo que decir? La mulata sonrió. No era una sonrisa amarga. Era una sonrisa triste, como de quien conoce secretos que otros jamás comprenderán. Nada tengo que decir, fraile. Los que tienen oídos cerrados no pueden escuchar la verdad. La encadenaron, grilletes de hierro en las muñecas, pesados como el pecado. La sacaron a la calle. El pueblo entero había salido a mirar. Algunos lloraban en silencio, otros apartaban la vista, avergonzados. Nadie se atrevió a defenderla. El miedo a la Inquisición era más fuerte que la gratitud. Refugio, la mujer que había concebido gracias a la mulata, apretaba a su hijo contra el pecho y lloraba. Esteban, el herrero, miraba sus manos salvadas y sentía que se ahogaba en culpa. Trinidad, la mujer liberada de su marido golpeador, cerró los ojos y rezó en silencio. La mulata fue subida a una carreta. El viaje hasta la Ciudad de México tomaría semanas, pero no la llevarían directamente a la capital. Primero, la encerrarían en un lugar del que pocos salían, las mazmorras de San Juan de Ulúa. San Juan de Ulúa era una fortaleza construida sobre un islote frente al puerto de Veracruz. Sus muros gruesos de piedra coral habían sido levantados para defender la Nueva España de los ataques de piratas ingleses y franceses, pero con el tiempo, la fortaleza se había convertido en otra cosa: una prisión. Sus calabozos húmedos, donde el mar filtraba su sal por las paredes y el aire olía a moho y a desesperación, albergaban a los peores criminales y a los herejes condenados por la Inquisición. La llevaron allí encadenada en un barco pequeño que cruzó las aguas verdosas de la bahía. Cuando las puertas de hierro de San Juan de Ulúa se cerraron detrás de ella, el sonido resonó como campanas de funeral. Si conoces a alguien que disfruta de buenas historias, comparte este cuento. Juntos mantenemos viva la tradición de contar historias. La encerraron en un calabozo en el nivel más bajo de la fortaleza. La celda era pequeña, apenas 3 pasos de largo por 2 de ancho. Las paredes de piedra lloraban humedad constante. No había ventanas. La única luz venía de una antorcha que colgaba en el pasillo exterior, y su resplandor anaranjado apenas penetraba a través de la reja de hierro de la puerta. El suelo era de piedra desnuda, cubierto por una capa de paja húmeda que se pudría lentamente. En un rincón había un cubo de madera para las necesidades. El olor era insoportable, una mezcla de excrementos, moho, sal marina y algo más profundo y oscuro. El olor del miedo acumulado de todos los que habían estado allí antes. La mulata fue dejada allí sin mantas, sin agua fresca, sin nada más que la ropa que llevaba puesta. Los grilletes permanecieron en sus muñecas. El carcelero, un hombre llamado Prudencio, de rostro marcado por la viruela y dientes amarillentos, le dio un trozo de pan duro y una jarra de agua salobre. «Aprovecha, bruja», le dijo con voz ronca. «Puede que sea lo último que comas antes de que te quemen». La mulata tomó el pan y el agua sin decir palabra. Se sentó en el suelo húmedo, con la espalda contra la pared que chorreaba agua de mar.
cerró los ojos. Los días se fundieron en una masa indistinguible. Sin sol, sin luna, sin estrellas, el tiempo perdía significado. Habían pasado 3 días, una semana, 2, la mulata no lo sabía. La alimentaban una vez al día, siempre pan duro y agua sucia. A veces, Prudencio le hablaba a través de la reja, tratando de provocarla. «Dicen que vuelas en la noche», se burlaba. «¿Por qué no vuelas ahora para salir de aquí? Dicen que haces milagros. ¿Por qué no conviertes esta celda en un palacio? Dicen que el diablo te protege. ¿Dónde está ahora tu amo?» La mulata nunca respondía. Se mantenía en silencio, con los ojos cerrados, como si estuviera en otro lugar. Esto enfurecía a Prudencio más que cualquier insulto. Una noche, o tal vez era de día, imposible saberlo, Prudencio llegó más borracho que de costumbre. El pulque le había soltado la lengua y envalentonado el corazón. Se acercó a la reja y la llamó. «Mulata, ¡ey, mulata, mírame!». Ella abrió los ojos lentamente. En la penumbra brillaban con una luz propia. «Te van a quemar», le dijo Prudencio, arrastrando las palabras. «Te van a atar a un palo en la plaza de la Ciudad de México y van a prender fuego a la leña a tus pies. Primero sentirás el calor, después las llamas te lamerán los tobillos, te quemarán la piel, después la carne, después los huesos. Dicen que el alma escapa por la boca con el último grito. ¿Crees que tu alma irá al cielo o al infierno, bruja?». La mulata lo miró con algo parecido a la compasión. «Prudencio», dijo suavemente. Su voz era como miel derramada sobre piedras ásperas. «Tú que eres hombre de mar, que has visto barcos surcar las olas, dime, ¿has navegado alguna vez?». Prudencio parpadeó, confundido por la pregunta. «¿Qué importa eso?». «Responde», insistió ella. «Sí», gruñó él, «cuando era joven, antes de que la viruela me marcara el rostro y me dejara varado en tierra. Crucé el océano 2 veces, vi tormentas que levantaban olas altas como catedrales, vi ballenas que echaban agua al cielo, vi tierras que no sabía que existían. Entonces entiendes», dijo la mulata, «que los muros no siempre son prisiones, y que los océanos no siempre son límites». Prudencio la miró sin comprender. Escupió en el suelo y se alejó dando tumbos, maldiciendo entre dientes. Pasaron más días. La mulata adelgazó. Su ropa colgaba suelta sobre sus huesos, pero sus ojos seguían brillando con la misma luz interior. Una tarde, y esta vez sí era tarde, porque el cambio de guardia siempre ocurría cuando el sol se ponía, la mulata llamó a Prudencio. «Carcelero», dijo con voz débil, «tengo un favor que pedirte». Prudencio se acercó, suspicaz. «¿Un favor? ¿Qué podría yo ganar dándote favores a ti, bruja?». «Nada», admitió ella. «Pero tampoco pierdes nada. Solo pido un trozo de carbón, uno solo, para dibujar en las paredes. Los días son largos y vacíos. Dame algo con que ocupar mis últimas horas». Prudencio lo pensó. No veía daño en ello. Un trozo de carbón no podía ayudarla a escapar. No podía hacer conjuros con él. Era una petición tan patética, tan humana, que casi le dio lástima. Casi. «Está bien», gruñó. «Te conseguiré tu carbón, bruja. Pero más te vale que tus dibujos sean bonitos. Pueden ser lo último que hagas». Al día siguiente, deslizó un trozo grueso de carbón a través de la reja. La mulata lo tomó con ambas manos encadenadas y lo apretó contra su pecho como si fuera oro puro. «Gracias», murmuró. Prudencio se alejó, sacudiendo la cabeza. «Loca», murmuraba. «Todos los que vienen aquí terminan locos». La mulata esperó hasta que los pasos del carcelero se perdieron en el corredor. Entonces se puso de pie, lentamente, como si cada movimiento le costara un esfuerzo enorme. Se acercó a la pared más amplia de la celda, la que quedaba frente a la reja. Levantó el carbón y comenzó a dibujar.
Al principio, sus trazos eran lentos, inciertos. Sus manos temblaban por la debilidad, pero gradualmente, a medida que el carbón tocaba la piedra húmeda, algo cambió. Sus movimientos se volvieron más seguros, más rápidos, más precisos. Dibujó durante horas. El carbón se desgastaba poco a poco, dejando marcas negras sobre el gris de la piedra. Nadie la interrumpió. Los otros prisioneros dormían o gemían en sus propias celdas. Los guardias hacían sus rondas mecánicamente, sin mirar dentro de los calabozos. Cuando la luz de la antorcha del pasillo comenzó a debilitarse, anunciando la llegada de la noche, la mulata dio un paso atrás para contemplar su obra. En la pared había un barco. No era un dibujo tosco. No era el garabato de una prisionera desesperada. Era una obra de arte que quitaba el aliento. El barco era un galeón de 3 mástiles, con el casco elegante y curvo de las naves que cruzaban el océano entre España y la Nueva España. Las velas estaban desplegadas, hinchadas por un viento invisible. Cada cuerda, cada polea, cada tabla del casco había sido dibujada con detalle minucioso. En la proa se veía el mascarón, una figura femenina con el rostro levantado hacia un horizonte que no se veía. En la cubierta se distinguían figuras diminutas, marineros trabajando, un capitán al timón. Las olas lamían los costados del barco, espumosas y vivas. Era tan real que casi se podía escuchar el crujir de la madera y el chasquido de las velas. Era tan perfecto que parecía estar moviéndose lentamente, surcando las olas hacia algún destino lejano. La mulata sonrió. Se sentó en el suelo, con la espalda contra la pared opuesta, y esperó. La mañana llegó. El cambio de guardia trajo nuevas antorchas. Prudencio apareció, arrastrando los pies, con los ojos hinchados por otra noche de pulque. Traía el pan y el agua de la mañana. Se detuvo en seco frente a la celda de la mulata. «¡Por todos los santos!», exclamó. La mulata estaba de pie, junto a su dibujo, con las manos todavía encadenadas, pero con la cabeza alta y los ojos brillantes. «Buenos días, Prudencio», dijo con voz suave. «Ven, acércate. Quiero mostrarte mi obra». Prudencio se acercó lentamente a la reja, incapaz de apartar los ojos del dibujo. Había visto muchas cosas en su vida. Había visto tormentas y monstruos marinos. Había visto hombres morir de 1000 maneras diferentes, pero nunca había visto nada como esto. Es hermoso», murmuró casi sin querer. «¿Verdad que sí?», dijo la mulata con una sonrisa. «Lo dibujé pensando en ti, Prudencio, pensando en los días en que eras joven y libre, cuando surcabas los mares en busca de aventuras. Dime una cosa». Prudencio tragó saliva. La voz de la mujer era hipnótica. No podía dejar de mirar el barco. Casi podía sentir el balanceo de las olas, el sabor salado del aire marino. «¿Qué?», preguntó con voz ronca. La mulata ladeó la cabeza, como considerando el dibujo con ojo crítico. Entonces preguntó, con la inocencia de una niña: «¿Qué le falta a mi barco, buen hombre?». Prudencio miró el dibujo con más atención. Estudió cada detalle: las velas, los mástiles, las cuerdas, el casco, las olas. Todo estaba allí. Todo era perfecto. Y sin embargo, «Solo le falta», comenzó a decir, y de repente se dio cuenta de la verdad obvia. «Solo le falta navegar». La mulata sonrió más ampliamente. Sus dientes brillaban blancos en la penumbra. «Tienes razón», dijo suavemente. «Solo le falta navegar». Y entonces, ante los ojos desorbitados de Prudencio, sucedió algo imposible. La mulata se giró hacia el barco dibujado. Levantó sus manos encadenadas y las colocó sobre la piedra, sobre el casco del galeón, y la piedra se volvió líquida bajo sus dedos. Las cadenas cayeron de sus muñecas con un tintineo metálico.
La pared dejó de ser pared, se convirtió en agua, en aire, en espacio abierto. El barco se volvió tridimensional, sólido, real. Las velas se llenaron con un viento que soplaba desde ninguna parte y desde todas partes. El olor a sal y a madera mojada inundó el calabozo. La mulata subió al barco. No trepó, no saltó. Simplemente caminó hacia él y sus pies encontraron la cubierta sólida. Se giró una vez para mirar a Prudencio. «Gracias por el carbón», dijo. El barco comenzó a moverse. Se alejó de la pared, navegando sobre un océano que no existía, bajo un cielo que no estaba allí. Las velas se hincharon más. El casco cortaba las olas invisibles con gracia silenciosa. Prudencio intentó gritar, pero no le salía la voz. Intentó moverse, pero sus piernas eran de piedra. Solo podía mirar con los ojos tan abiertos que dolían, mientras el barco se hacía más pequeño, más distante, más irreal. La mulata permaneció en la proa, con el rostro hacia el horizonte, con el viento agitando su cabello. Y mientras Prudencio miraba, ella levantó una mano en despedida. Entonces el barco desapareció. La pared volvió a ser pared, piedra gris y húmeda, llorando agua de mar. El dibujo había desaparecido. No quedaba ni un trazo de carbón. La celda estaba vacía. Solo las cadenas rotas en el suelo daban testimonio de que alguien había estado allí. Prudencio dejó caer el pan y el agua. La jarra se rompió en 1000 pedazos. Se aferró a los barrotes de la reja con ambas manos, temblando como hoja en vendaval. «¡No!», gritó finalmente, encontrando su voz. «¡No! No es posible! ¡No es posible!». Sus gritos atrajeron a los otros guardias. Vinieron corriendo, con las espadas desenvainadas, pensando que había una revuelta, un ataque, algo que explicara el pánico en la voz de Prudencio. Lo encontraron aferrado a la reja, riendo y llorando al mismo tiempo, señalando el calabozo vacío y balbuciendo palabras sin sentido sobre barcos y brujas y muros que se vuelven océanos. Pensaron que había perdido la razón. Y tal vez tenían razón. La noticia del escape imposible llegó a Córdoba 3 semanas después. Don Martín de Ocampo y Hinojosa recibió la carta oficial del comandante de San Juan de Ulúa con manos temblorosas. La leyó una vez, 2 veces, 3 veces. Las palabras no cambiaban. La prisionera conocida como la mulata de Córdoba ha escapado de su celda por medios desconocidos. A pesar de estar encadenada y vigilada constantemente, desapareció sin dejar rastro. El carcelero responsable ha perdido el uso de sus facultades mentales y solo repite historias incoherentes sobre barcos dibujados que cobran vida. Se ha ordenado una búsqueda exhaustiva, pero hasta el momento no se ha encontrado ninguna pista de su paradero. Don Martín dejó caer la carta. Sintió que el suelo se movía bajo sus pies. Se dejó caer en su silla de respaldo alto, con el rostro pálido como la cera de las velas. Fray Domingo de Aguirre, que había permanecido en Córdoba esperando el juicio de la bruja, leyó la misma carta y se santiguó repetidamente. «Es obra del demonio», murmuraba. «Solo Satanás mismo podría haberla liberado». Pero en las calles polvorientas de Córdoba, entre los humildes, los olvidados, los que habían tocado a su puerta buscando ayuda, corría otra versión de la historia. Decían que la mulata no había sido liberada por el diablo. Decían que ella nunca había sido una bruja. Decían que era algo más, algo que los hombres de poder no podían comprender ni controlar. Decían que era libre, que siempre había sido libre. Que las cadenas, los muros, las acusaciones, nada de eso podía aprisionar a quien conocía el secreto más antiguo de todos. Que la realidad es más maleable de lo que creemos y que los límites existen solo en la mente. Refugio, la mujer del mercado, encendió una vela en la iglesia y rezó por el alma de la mulata.
Pero no era una oración de luto, era una oración de gratitud. Esteban, el herrero, forjó un pequeño barco de hierro y lo colgó sobre la puerta de su taller. Cuando la gente le preguntaba por qué, simplemente sonreía y decía: para recordar que hay vientos que ninguna cadena puede detener. Trinidad, la mujer liberada, contó la historia a su hija, y su hija la contó a sus hijos, y sus hijos a los suyos. Con cada generación, la historia crecía, se embellecía, se volvía leyenda. Algunos juraban haber visto a la mulata en otros pueblos, ayudando a los necesitados. Otros decían que había regresado a África, a la tierra de sus ancestros. Unos pocos afirmaban que se había convertido en viento, en lluvia, en algo intangible que viaja libre por el mundo. Don Martín de Ocampo y Hinojosa nunca se recuperó del golpe. Renunció a su cargo 2 años después, alegando mala salud. Regresó a España en un barco real, pero el viaje fue tormentoso y el barco casi naufraga 3 veces. Cuando finalmente llegó a Cádiz, don Martín era un hombre quebrado, envejecido 20 años en 2. Murió 6 meses después, en su cama. Pero quienes lo cuidaban decían que en sus últimos momentos gritaba nombres incoherentes y hablaba de barcos que navegaban por paredes de piedra. Fray Domingo de Aguirre escribió un informe detallado al Santo Oficio en la Ciudad de México. El informe fue archivado en los sótanos secretos de la Inquisición, sellado con lacre rojo y marcado con la cruz. Nunca se volvió a abrir. Algunos secretos son demasiado peligrosos incluso para los guardianes de secretos. Prudencio, el carcelero, pasó el resto de sus días encerrado en un manicomio en Veracruz. Nunca recuperó la cordura. Hasta el día de su muerte dibujaba barcos en las paredes con trozos de carbón que robaba de las cocinas. Los dibujaba una y otra vez, con obsesión frenética, como si tratara de recrear el milagro que había presenciado. Pero sus barcos nunca cobraron vida. Solo eran manchas negras en paredes blancas, el testimonio mudo de algo que había visto y que había roto su mente. La casa de Bugambilias en Córdoba quedó vacía durante años. Nadie se atrevía a ocuparla. Decían que por las noches se escuchaban cantos en lenguas antiguas, que las plantas del jardín crecían salvajes y exuberantes, sin que nadie las cuidara, que a veces, cuando la luna estaba llena, se veía luz en las ventanas, aunque la casa estaba clausurada y vacía. Décadas después, cuando ya nadie recordaba exactamente cómo era el rostro de la mulata, un viajero llegó a Córdoba preguntando por ella. Era un hombre viejo, de piel oscura, curtida por el sol, que hablaba con acento de tierras lejanas. Dijo que su abuela le había contado una historia sobre una mujer que había ayudado a su familia 3 generaciones atrás. Quería agradecerle, aunque supiera que probablemente ya había muerto. Los viejos del pueblo le contaron la leyenda. El viajero escuchó en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas surcadas de arrugas. Cuando terminaron, sacó de su morral un objeto envuelto en tela. Lo desenvolvió cuidadosamente. Era un trozo de madera carcomido por el tiempo y el agua salada. Tenía la forma curva de parte del casco de un barco. En él, todavía visibles aunque desgastadas, había marcas de carbón, líneas, curvas, sombras. «Lo encontramos en la playa», dijo el viajero con voz quebrada, años después de que ella desapareciera. «Mi abuela lo guardó toda su vida. Me hizo prometer que algún día lo devolvería a Córdoba, a la tierra de donde ella había partido». Los viejos del pueblo tomaron el trozo de madera con reverencia. Lo llevaron a la iglesia y lo colocaron en un nicho especial, junto a las reliquias de santos, porque para ellos la mulata de Córdoba era más santa que todos los mártires del santoral. Había sido condenada por los hombres, pero liberada por algo más grande que los hombres, y así, con el paso de los años, la historia se convirtió en leyenda, y la leyenda en mito.
Pero en las noches de luna llena, cuando el viento sopla desde el mar y las bugambilias se agitan en los patios de Córdoba, los viejos todavía se sientan en sus portales y cuentan la historia a los niños. Les hablan de una mujer que no se arrodilló ante el poder, que no permitió que las cadenas la definieran, que cuando el mundo la encerró en una celda de piedra, dibujó un barco con carbón y navegó hacia la libertad. Les dicen que la magia más poderosa no es la que conjura demonios, ni la que invoca dioses. La magia más poderosa es la que vive en el corazón humano, la voluntad de ser libre, la negativa a ser quebrado, la capacidad de imaginar más allá de los muros, y les recuerdan que en algún lugar, en algún océano lejano, o tal vez en el viento mismo, la mulata todavía navega, libre, eterna, indomable. Porque hay almas que ninguna inquisición puede juzgar, ninguna celda puede contener, ningún poder puede destruir. Almas que, cuando el mundo les da carbón y piedra, crean barcos y océanos. Almas que nos recuerdan que la libertad no es un lugar, es un estado del espíritu, y que mientras haya un corazón que se niegue a rendirse, que se atreva a soñar, que dibuje barcos en las paredes de su prisión, la esperanza nunca morirá. Esta es la historia de la mulata de Córdoba. La bruja que nunca fue bruja, la prisionera que nunca estuvo presa, la mujer que enseñó a un mundo de cadenas que las únicas prisiones reales son las que construimos en nuestra mente, y su barco todavía navega en algún lugar entre la leyenda y la verdad, entre el ayer y el siempre, recordándonos que para aquellos que tienen el coraje de dibujar sus propios destinos, ningún muro es lo suficientemente alto, ninguna celda es lo suficientemente fuerte, ningún océano es lo suficientemente vasto. Porque la libertad, verdadera y completa, siempre encuentra su camino.